¿Cuántas veces no te ha pasado que usas la misma contraseña para todo, pero le cambias un número al final para poder crear una nueva cuenta? ¿O qué tal si eres de los que le da clic a guardar contraseña cuando tu navegador te lo solicita? Bueno, pues esa es exactamente la razón por la que escuchamos muchos hackeos a cuentas personales o robos de identidad. Y lo peor es que te deja más vulnerable de lo que tú crees. Si quieres comprobarlo tú mismo antes de seguir viendo, pausa este video, entra a este link, escribe tu correo y mira cuántas veces se han expuesto tus datos personales. Yo, la primera vez que lo hice me di cuenta de que era hora de cambiar mis contraseñas. Es por eso que el día de hoy te voy a enseñar Bitwarden, considerado como el mejor gestor de contraseñas actualmente. La razón es open source, está auditado por terceros, nunca ha sido hackeado y lo mejor, lo puedes usar gratis para siempre sin límites de dispositivos ni de contraseñas. Bitwarden es, en pocas palabras, una caja fuerte digital donde guardas todas tus contraseñas, notas, tarjetas y passkeys y solo necesitas recordar una, tu contraseña maestra. Y antes de que me preguntes, ¿pero es seguro? Pues su código es 100% público en GitHub, además de que está auditado por empresas externas que exigen que se cumplan las normativas internacionales de cifrado e integridad de los datos. Eso significa que tus datos se cifran en tu dispositivo antes de salir de él, para que así ni el equipo de desarrollo de Bitwarden pueda verlos. Esto se le puede conocer como una arquitectura de conocimiento cero. Y para que quede claro por qué importa, en 2022, LastPass, el gestor que durante años fue el más popular, fue hackeado y las bóvedas de millones de usuarios quedaron expuestas. Bitwarden, en cambio, lleva desde 2016 sin un solo incidente de inseguridad. Eso para mí ya dice mucho. Y otra cosa que me encanta, está disponible en todos lados: Windows, Mac, Linux, iOS, Android y como extensión prácticamente cualquier navegador que uses. Para tenerlo es absurdamente fácil. Vas a bitwarden.com, le das a crear cuenta, pones tu correo, defines una contraseña maestra y listo. La contraseña maestra es la única que vas a tener que recordar de aquí en adelante. Todo lo demás lo guarda Bitwarden. Y dos cosas importantísimas aquí. Primero, que tu contraseña maestra sea larga, memorable y única. Una frase con espacios es mejor que Pepito 1234. Y segundo, apúntale en un papel o guárdala en un lugar físico seguro. No en notas del celular, no en un documento de Drive, porque si la pierdes nadie puede recuperarla por ti, ni siquiera Bitwarden. Una vez creada la cuenta, descarga la app en tu celular, la app de escritorio si quieres y la extensión para tu navegador. Yo te recomiendo fijar la extensión a la barra del navegador porque ahí es donde la vas a usar el 90% del tiempo, y con eso ya tienes Bitwarden listo en todos tus dispositivos, sincronizándose automáticamente. Vale, ya tienes tu cuenta. Ahora lo siguiente que tienes que hacer, y esto es crítico, es activar la autenticación de 2 factores. Es decir, además de tu contraseña maestra, cada vez que quieras entrar desde un dispositivo nuevo te va a pedir un código temporal de 6 dígitos. El proceso es: en Bitwarden vas a ajustes, seguridad de la cuenta, autenticación de 2 pasos y eliges el método que más te agrade. En mi caso fue con Microsoft Authenticator. De esta manera, si alguien llegara a tener mi contraseña maestra, no va a poder entrar sin ese código. Donde realmente brilla Bitwarden es en la ventaja que te da día a día. Por ejemplo, cuando entras a una web por primera vez y pones tu usuario y contraseña, Bitwarden te preguntará si quieres guardarla. Le vas a dar que sí y ya está. La próxima vez que entres a esa misma web, autollenará los campos de manera automática. Y esto pasa en todas partes: en Chrome, en Edge, Firefox, Brave. Cambias de navegador y tus contraseñas van contigo. Y si estás en el celular también. Yo lo uso en mi navegador y en mi celular y es la misma cuenta, las mismas contraseñas y sin hacer nada. Y cuando necesites una contraseña nueva porque registraste una cuenta nueva o porque tenías una fácil de adivinar que ya era hora de cambiar, usas el generador integrado. Tú defines la longitud, si quieres números, símbolos, lo que sea, y Bitwarden te escupe una contraseña robusta al instante, lista para guardar. Nunca más vas a tener que inventar una tú mismo. Si ya tienes contraseñas en otro lado, sea Chrome, Edge, Firefox, o si vienes de LastPass o OnePassword, lo que sea, no tienes por qué empezar de cero. Bitwarden puede importarlo todo. El flujo es: primero, en tu gestor actual, exporta las contraseñas como un archivo CSV. En Chrome, por ejemplo, vas a configuración, autocompletar y contraseñas, administrador de contraseñas, configuración y exportar contraseñas. Así se te generará un archivo CSV con todas tus contraseñas. Después, en Bitwarden vas a ajustes, opciones de la caja fuerte, importación y configuras tu bóveda. Si vienes de Chrome, seleccionas Chrome CSV, subes al archivo y le das importar. Así, en segundos tienes todas tus contraseñas adentro. Ojo, una vez que hayas importado tus contraseñas, asegúrate de borrar cualquier rastro del CSV que habías generado. Por otra parte, hay un par de funciones que Bitwarden trae
trae y que la mayoría no conoce, pero valen oro. La primera son las passkeys. En lugar de escribir una contraseña, una passkey usa la biometría de tu dispositivo como tu cara o tu huella, por lo que es más seguro que cualquier contraseña y además no se puede robar en un phishing. Entonces Bitwarden puede crear, guardar y usar passkeys por ti. La activas en ajustes, seguridad y listo. Cada vez que una web te ofrezca quieres usar una passkey, Bitwarden te lo gestiona sin que tengas que hacer nada raro. La segunda es Bitwarden Send. Imagina que necesitas mandarle a alguien la contraseña de tu cuenta bancaria, una API key o un archivo sensible, pero no quieres pasarlo por WhatsApp o por email. Con Send puedes enviar contraseñas o archivos mediante un link seguro y encriptado que expira en días o en una hora con un máximo de vistas e incluso puedes protegerlo con contraseña. Y lo mejor es que se autodestruye cuando se cumple ese plazo. Pero ya, vamos a lo que realmente nos importa. ¿Qué te llevas gratis y qué te dan si pagas? El plan gratuito de Bitwarden ya es brutal. Te incluye dispositivos ilimitados, contraseñas infinitas, generador, 2FA, passkeys. Honestamente, el 90% de la gente no necesita pagar nada nunca. Ahora, ¿qué te da el premium por $20 al año? Primero, el TOTP integrado. Ya no necesitas Google Authenticator ni Microsoft Authenticator. Los códigos 2FA viven dentro de Bitwarden. Segundo, los Vault Health Reports, que te dicen al instante qué contraseñas son débiles, cuáles estás reutilizando y cuáles aparecieron en una filtración reciente. Tercero, Bitwarden Send vara archivos. Cuarto, 1 GB de almacenamiento cifrado para escanear documentos sensibles. Y quinto, el Emergency Access, donde designas a una persona de confianza que puede entrar a tu bóveda si te pasa algo. Y para ponerlo en contexto, OnePassword cuesta $36 al año, Dashlane $65 y Keeper $43. Entonces Bitwarden Premium son solo $20, lo que lo hace literalmente el gestor más barato de todo el mercado y la diferencia como OnePassword para la mayoría de la gente es marginal. Yo no pago el Premium porque no tengo dinero, pero en algún punto me gustaría apoyar el proyecto y porque el TOTP integrado me simplificaría muchísimo más la vida. Pero la versión gratis ha sido más que suficiente para mí desde hace más de 3 años. Y para los curiosos, un bonus, Vault Warden, que es un proyecto open source escrito en Rust, que es un servidor compatible con todos los clientes oficiales de Bitwarden. El chiste lo corres tú, en una Raspberry Pi, en un Docker en tu NAS, en un servidor casero o incluso, y esto lo leí en un post de Reddit, un celular viejo con Linux. Si veo que este video tiene mucho apoyo, subiré un video de cómo se puede hostear tu propia bóveda de contraseñas totalmente privada, porque si eres de los que prefiere que sus datos no salgan de su propia infraestructura, eso te haría muy feliz. Mira, al final del día no importa si usas Bitwarden, OnePassword o ProtonPass, lo que importa es que dejes de usar la misma contraseña para todo y dejes de guardar tus claves solo en tu navegador o en tu celular. Cualquier gestor de contraseñas de los buenos te va a dar 10 veces más de seguridad que no tener nada. Ah, y antes de que me vaya, una última cosa. Baba Bowie.